Vamos a hablar ahora un poco de diseño de experimentos, pero para hablaros de diseño de experimentos, como para hablaros de cualquier cosa, a mí me gusta siempre empezar un poquito por la historia. ¿De dónde viene esto del diseño de experimentos? Bueno, pues para hablar de diseño de experimentos hay que hablar de una persona, de un señor que se llamaba Sir Ronald Fisher, un hombre, digamos, un tanto peculiar. Fue un prominente matemático, tenía un carácter muy particular, digamos, y que hizo que tuviera muchos detractores. Era también biólogo y acabó convirtiéndose en un genetista bastante importante. Fisher, como ya os digo, era un señor peculiar y tuvo muchos problemas y se fue moviendo mucho y hubo un momento en que dejó la universidad y acabó instalado en una empresa que se llamaba Rothamsted Research, donde se trabajaba principalmente con hibridaciones de plantas, con productos fitosanitarios que llamaríamos ahora, con productos para pues, fertilizar la tierra y demás, y eran todo hablando de la alimentación o de la agricultura, digamos, de alguna manera. Entonces, Fisher, estando allí, pues desarrolla métodos para planificar y analizar experimentos. Entre los métodos que desarrolla, el que cabe destacar principalmente es el ANOVA, porque ANOVA, bueno, todos conocéis ANOVA, todos habéis escuchado ANOVA alguna vez, todos habéis hecho alguna ANOVA, sobre todo en primero de carrera, por lo que habéis visto, y si leéis algún artículo, la mayoría de los artículos tienen algo de ANOVA. Sobre todo cuando no se ve la mano directa de una persona que haya estudiado estadística, el ANOVA es como la herramienta más recurrida del mundo. Pero es que realmente es como empezó el diseño de experimentos, a través de la ANOVA, que es lo que se llama el análisis of variance, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final quiero que entendáis, y por eso hablamos del diseño de experimentos, que cuando nosotros estudiamos una variable, sea la que sea, lo que queremos estudiar realmente es cómo varía, cómo cambia de una persona a otra, cómo cambia de una muestra a otra. En el caso de Fisher, él quería estudiar, pues a lo mejor el crecimiento de una determinada planta y él quería entender cómo variaba ese crecimiento, qué variabilidad, qué parte de esa variación se debía simplemente a condiciones naturales, por la planta en sí misma, y qué otras partes de la variabilidad se debían pues al fertilizante que habían usado o a la nueva variedad genética que estaban utilizando, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ese era el principal objetivo que tenía Fisher. ¿Y por qué había que diseñar el experimento? ¿Qué era tan importante en lo que él llama diseño de experimentos? Pues fijaros que diseñar un experimento consiste exactamente en eso, en controlar las distintas fuentes de variabilidad que tiene una variable. ¿Vale? Y esto es redundante, lo de variabilidad y variable, pero es así. O sea, ¿por qué varía una variable? ¿Por qué se le llama variable? En otras palabras, las fuentes de error. ¿Vale? ¿Por qué las cosas cambian de una persona a la otra? Y sobre todo, él lo hacía porque lo que quería era ver una causa-efecto. Yo puedo deciros que ha crecido mejor una planta que otra por la especie que estoy, por la configuración genética que he hecho, porque le he echado un fertilizante, pero si yo no controlo otras cosas que hay alrededor en el ambiente, pues no puedo decir que sea exactamente por eso. Imaginaros que yo pongo una variedad nueva de planta en un sitio que da mucho el sol, que no hace demasiado frío, que tiene las condiciones perfectas. Y resulta que por casualidad la variedad de la planta antigua ha caído en una zona pues, más de sombra, con menos riego, lo que sea. No voy a poder determinar qué es lo que ha hecho que crezca más la planta nueva. ¿Es realmente el hecho de que sea una variedad nueva? ¿O ha crecido más por las condiciones ambientales que la rodean? Eso es exactamente lo que Fisher buscaba, reducir ese, ese, esa variabilidad. Y otro ejemplo es el que os pongo a continuación, que es algo además que se ha estado investigando y es ¿la obesidad causa somnolencia o es la falta de sueño la que inhibe los mecanismos de control del apetito? Porque eso también nos puede pasar. ¿Qué es lo que está afectando a qué? ¿Vale? Tengo que controlar todas las fuentes de variabilidad, todas las fuentes de error, para poder exactamente decir qué es lo que está haciendo que se produzca ese efecto. ¿Cuáles son los grandes retos que tenemos dentro de lo que se llaman datos ómicos? Bueno, lo que sucede
es, dentro de los datos ómicos, yo tengo un montón de datos, tengo un montón de genes. Tengo más o menos muestras dependiendo de los recursos que tengo. Pero al final yo lo que hago es detectar un montón de biomarcadores. Se gasta muchísimo esfuerzo en hacer eso, muchísimo dinero, en sacar biomarcadores que pueden estar afectando a una determinada enfermedad, pero luego, a largo plazo, cuando se sigue investigando un poquito más, se detectan muchísimos falsos positivos. Se detectan muchísimas situaciones en las que los biomarcadores que se habían seleccionado al principio luego no sirven y se descartan. ¿Vale? Entonces, el éxito de ese descubrimiento, el detectar un biomarcador que realmente sea un biomarcador, va a residir principalmente en diseñar el experimento correctamente. Y eso es un poco lo que queremos ver en la parte que nos queda. Es cómo diseño yo el experimento para que realmente sea eficaz. Y para diseñar un experimento en estudios ómicos, pues lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a seguir principalmente un artículo que ahora os enseñaré, pero la idea es estudiar cómo elaborar un protocolo de investigación en datos ómicos. En concreto, el artículo que vamos a trabajar es el Experimental Design, experimental, in Clinical Omics Biomarker Discovery de Jennifer Forscher. Tenéis el artículo en abierto, ahora os colgaré también el link para que podáis acceder a él. Y nada, pues es un artículo que básicamente pues, cuenta con un poquito de detalle cómo hacer un diseño experimental en este tipo de datos. De todas formas, es lo que vamos a ver en la siguiente parte, exactamente en qué nos tenemos que fijar y qué es lo que tenemos que hacer para diseñar un experimento. ¿Vale? Y nada, paramos aquí un momento y continuamos con la parte de diseño del experimento.